Jesús os revela la oración secreta para sanar vuestra vida entera. ¿Alguna vez os habéis sentido atrapados en una enfermedad sin cura o arrastrando heridas emocionales que nadie nota, pero que pesan más que cualquier enfermedad física? Y si os revelara una oración secreta que Jesús enseñó, capaz de sanar vuestra vida entera, restaurar vuestro cuerpo, liberar vuestra alma y renovar vuestro espíritu. Una oración que no es una simple oración, sino una llave espiritual para abrir la sanidad divina. Muchos oran, pero pocos saben orar con el poder que Jesús nos enseñó. Esta oración no es una oración de labios, no es una oración repetida, es una oración que se conecta con el cielo. Hay algo que la mayoría de los creyentes no ha captado acerca de la oración, y eso les ha robado su milagro. Pero hoy, en este video, el Espíritu Santo os va a revelar el secreto que ha estado oculto a muchos. En toda la historia bíblica hemos leído que Jesús sanó enfermos, liberó endemoniados, restauró vidas con solo una palabra, pero ¿qué ocurría antes de los milagros? ¿Qué hacía Jesús antes de realizar curaciones imposibles? Rezaba, y no de cualquier manera, con propósito, con fe, con un secreto que hoy vais a descubrir. Reflexionado. Si Jesús, el Hijo de Dios, oraba para sanar y liberar, ¿cuánto más vos y yo necesitamos orar correctamente? Podría ser que la razón por la cual muchas oraciones no son respondidas es porque no estamos orando como Jesús nos enseñó. En los próximos minutos vamos a explorar las Escrituras para encontrar la clave de la oración de sanidad de Jesús. Miremos cómo la empleó en diversas situaciones de su ministerio. ¿Y cómo vos podéis utilizarla hoy en vuestra vida? No importa cuál sea vuestra enfermedad, física, emocional o espiritual, la oración que Jesús enseñó puede traer la sanidad que necesita. Pero antes de iniciar este estudio, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a orar con poder. Al hacerlo, estáis dando un paso de fe, un acto profético de disposición a ser enseñados por Jesús. Y recuerden darle like a este video, porque cada vez que lo hacen, están contribuyendo a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta revelación. Cada día la gente busca respuestas y busca sanidad, busca esperanza, y muchos no tienen una iglesia local a la mano que los ayude. Este canal es un lugar de refugio para todo aquel que anhela conocer más de Dios. Por eso, os invito a que digáis paz de Cristo antes de comenzar, como signo de unión y fe de todos nosotros. Y escuchad esto: la penúltima enseñanza de hoy tiene una llave oculta para abrir una bendición en vuestra vida. Así que estad hasta el final, porque lo que vais a aprender hoy puede cambiarlo todo. Ahora sí, vamos a empezar el estudio. La oración del Padre Nuestro y su poder sanador. Un día, cuando los discípulos vieron a Jesús orar, algo en él les pareció diferente. No era una oración ordinaria. No era una repetición vacía. Había poder. Había unción. Algo descendía cuando Jesús oraba al Padre. Fue cuando ellos le rogaron: Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Y Jesús les reveló la oración más poderosa jamás enseñada, el Padre Nuestro. Pero no es una simple fórmula de palabras, es una llave espiritual. Al ser entendida y aplicada, puede traer sanidad integral a nuestra vida. Considerad esto: ¿por qué Jesús enseñó esta oración y no otra? ¿Por qué en tan pocas palabras resumió todo lo que necesitamos para entrar en contacto con Dios y recibir su poder? La respuesta es sencilla, pero poderosa. Porque en cada palabra de su boca hay un yo que libera bendición, sanidad y restauración. Vamos a analizarla y a descubrir cómo cada frase del Padre Nuestro puede sanar nuestra vida.
Las 6 claves de sanidad en el Padre Nuestro. 1. Padre nuestro, eres que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. La salud inicia con la adoración. Al reconocer a Dios como Padre y magnificar su nombre, nos estamos sometiendo a su autoridad. Muchos están enfermos porque han perdido el reconocimiento del poder de Dios en sus vidas, pero cuando volvemos a alabarlo y rendirnos a Él, algo se mueve en nosotros. 2. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en la tierra como en el cielo. El reino de Dios es un reino de sanidad, paz y restauración. Al orar que su reino venga a nuestra vida, estamos proclamando que la enfermedad, el dolor y la opresión no tienen dominio sobre nosotros. Estamos ajustando nuestra voluntad a la de Dios, y en la voluntad de Dios hay salud. 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La salud no es solo física, es espiritual y emocional. Este pan es el alimento, la provisión, la fuerza para vivir cada día. Jesús mismo proclamó: Yo soy el pan de vida. Juan 6, 35. Y al recibirlo en la oración, nuestra alma se renueva. 4. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. He aquí una de las claves más poderosas de sanación: perdón. Muchos de los enfermos físicos tienen heridas emocionales sin resolver de hace años. El rencor, el odio, la falta de perdón envenenan el alma y el cuerpo. Pero cuando perdonamos, las cadenas se rompen y el poder de Dios fluye en nosotros. 5. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La enfermedad no siempre es física, muchas veces es espiritual. Jesús nos enseñó a orar por liberación del mal, ya que existen enfermedades que son ataques del enemigo, pero en Cristo tenemos la victoria. Por medio de la oración, podemos ser libres de todo ataque maligno. 6. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos. Amén. Toda oración debe culminar con una profesión de fe y confianza en Dios. Al reconocer que el poder y la gloria le pertenecen, estamos reconociendo que nuestra sanidad no es por nosotros, sino por Él. Y cuando creemos en el Señor, su poder se manifiesta. Ahora os pregunto, ¿cuántas veces habéis rezado esta oración sin comprenderla? Hoy habéis aprendido que el Padre Nuestro no es una oración, es un arma espiritual para recibir sanidad y restauración. Si esta revelación ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: el Padre Nuestro tiene poder. Al hacerlo, estáis proclamando que habéis comprendido esta verdad y estáis listos para orar con el poder que Jesús reveló. Y darle like a este video, porque así están contribuyendo a que más personas conozcan este tesoro escondido en la oración de Jesús. La próxima enseñanza os revelará una experiencia que marcó la oración de Jesús en medio de la agonía y cómo recibió fuerzas sobrenaturales. No os perdáis a Jesús en Getsemaní. Orando en agonía. Jesús en Getsemaní. 3 etapas de la oración en la agonía. Imaginad la escena. Jesús, en la noche más oscura de su vida, se echa a orar. El mundo entero está sobre sus hombros. Sus apóstoles se duermen. El enemigo se acerca y la cruz está ya señalada en su destino. Entonces Jesús se arrodilla y ora al Padre con tal agonía que su sudor se transforma en gotas de sangre. Lucas capítulo 22, 44. Ahora decidme, ¿alguna vez habéis tenido una angustia tan grande que no podéis más? ¿Alguna vez habéis estado en una situación en la que todo se desmorona a vuestro alrededor? Si es así, esta formación es para vos. Jesús nos enseñó en Getsemaní cómo orar cuando el dolor es abrumador.
Cuando la desesperanza nos ahoga, Él no escapó, no se lamentó, no buscó distracciones. Lo primero que hizo fue arrodillarse y orar, pero aquí hay algo que muchos no notan. Jesús oró la misma oración 3 veces. ¿Por qué el Padre no lo escuchó la primera vez? No. Y es que Jesús nos muestra que orar no es simplemente hablar con Dios, sino rendirse, entregarse y ajustarse a su voluntad. Miremos las 3 fases de su oración y cómo podemos usarlas en nuestra vida para recibir sanidad y fortaleza en tiempos difíciles. 1. La primera oración. El dolor. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Aquí vemos a Jesús en su humanidad, experimentando el sufrimiento que estaba a punto de enfrentar. Esto nos muestra que en la oración podemos abrirnos con Dios. No tenemos que reprimir el dolor ni fingir que todo está bien. Podemos llorar. Podemos decirle cuánto nos duele. Podemos gritar por socorro. Pero Jesús no se quedó en el sufrimiento. Enseguida se sometió a la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces hemos rezado pidiendo la sanación sin someternos a la voluntad de Dios? Quizás la clave de nuestra sanación no es huir de la prueba, sino atravesarla con su gracia. 2. La segunda oración. La fuerza del Espíritu. En Mateo capítulo 26, versículo 42. Jesús oró de nuevo por segunda vez, repitiendo las mismas palabras. Aquí tenemos un principio poderoso. La oración perseverante. Jesús sabía que la oración superficial no conquista la lucha. Muchos oran una vez y se dan por vencidos si no obtienen una respuesta inmediata. Pero Jesús nos enseña a seguir orando, a seguir buscando, a seguir llamando hasta que nuestra fe se fortalezca. Y aquí ocurre algo sorprendente. Lucas nos dice que un ángel del cielo vino a fortalecer a Jesús. ¿Sabíais que cuando oráis en momentos de angustia, Dios envía refuerzos del cielo para fortaleceros? Quizás no veáis un ángel con vuestros ojos, pero el Espíritu Santo viene sobre vosotros, os trae la paz, os renueva y os fortalece para continuar. 3. La tercera oración. La entrega total. Tras la oración por tercera vez, Jesús se levanta y afronta su destino. Ya no más miedo, ya no más dolor. Algo ha cambiado en él. Su oración no alteró las circunstancias externas, pero lo transformó a él interiormente. Ese es el objetivo de la oración. No cambiar las cosas, cambiarnos a nosotros. Jesús ya no peleaba con la cruz, ahora la cargaba. Y esa es la enseñanza para nosotros, que cuando oramos como Jesús en Getsemaní, Dios nos fortalece para atravesar la prueba y vencer. Quizá hoy se halla en su propio Getsemaní. Tal vez está luchando con una enfermedad, una pérdida, una batalla espiritual imposible. Pero si aprende a orar como Jesús lo hizo, recibirá la fuerza que necesita. Ahora, quiero que hagas una acción. Escribe en los comentarios: Señor, pongo mi dolor en tus manos. Al hacerlo, está proclamando su confianza en Dios, depositando su aflicción en sus manos y confiando en que Él le fortalecerá. Y recuerde darle like a este video, porque cada vez que lo hace, permite que este mensaje de esperanza alcance a más personas que hoy necesitan fortaleza en su lucha. La próxima enseñanza mostrará cómo la oración de fe puede liberar milagros imposibles, como los que vivió Jesús. No se lo pierda. Jesús nunca hizo un milagro sin antes poner a prueba la fe de la persona que lo buscaba. Cada curación, cada liberación, cada transformación en su ministerio se basó en la fe. Y ahora le hago esta pregunta: ¿está orando con fe o con desesperación? Muchos oran por sanidad,
pero en su interior dudan de que puedan ser sanados. Otros rezan, esperando que Dios haga algo, pero sin creer que puede y quiere. Jesús nos enseñó que la fe es la llave para la sanidad. En Marcos 11:24, Jesús nos revela: por eso os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que ya lo recibisteis, y os vendrá. Aquí está la clave. No solo orar, sino orar creyendo que ya hemos recibido. Pero, espera, ¿cómo podemos creer que poseemos lo que aún no vemos? Este es el gran misterio de la fe. La fe no se apoya en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Cuando Jesús sanaba a alguien, en ocasiones le decía: tu fe te ha sanado. No dijo mi poder, no dijo mi voluntad, dijo tu fe. Entonces, tiene fe para recibir la sanidad que está pidiendo. En Marcos capítulo 5, versículo 34, Jesús le dice a la mujer con flujo de sangre: ya, tu fe te ha hecho sana. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Esta mujer había sufrido durante 12 años. Había gastado todo su dinero en médicos. En vez de mejorar, iba a peor, pero un día creyó. Ella no esperó a que Jesús la llamara. Esto no esperó una oración. Actuó. Pensó que con solo tocar el manto de Jesús sería sana. Y lo fue. Esto nos muestra que la fe no es algo pasivo, sino activo. No podemos esperar a que el milagro ocurra. Tenemos que ir a Jesús con fe desafiante. En Mateo capítulo 9, versículo 29, Jesús sana a 2 ciegos y les dice: hágase con vosotros según vuestra fe. Observa, Jesús no dijo según mi poder, sino según tu fe. Esto quiere decir que la medida del milagro que recibimos es la medida de nuestra fe. Dios no está limitado, pero nuestra fe lo está. Si hoy está orando por sanidad, pregúntese: ¿estoy obrando en fe o esperando ver para creer la fe? No dice: cuando vea el milagro, creeré. La fe expresa: creo ahora, aunque no vea nada. Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, todo es posible al que cree. El problema es que muchos oran, pero dudan en su corazón. Y la duda es enemiga de la fe. En Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, la Biblia nos advierte que el que duda no espere recibir nada de Dios, porque es como una ola del mar que se agita por el viento. Por eso, Jesús siempre preguntaba antes de un milagro: ¿crees que puedo hacerlo? Porque sin fe, Dios no puede obrar. ¿Cómo hacer crecer nuestra fe para orar con poder? 1. Satura tu corazón con la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y al oír, por la palabra de Dios. Romanos 10. Titzizite. Mientras más te alimentes de la palabra, más tu fe crecerá. 2. Proclama lo que Dios ha dicho, no lo que ves. Diga el flaco: fuerte soy yo él. 3. Dis, no digas: estoy enfermo. Deslogres: por sus llagas fui sanado. 3. Rodeat de gens de feu. No escuches a los que te confunden, sino a los que te confirman en la fe. 4. Orando creyendo, no dudando. Cuando ores por sanidad, ¿cree que ya has recibido la respuesta? Ahora, quiero que haga un acto de fe. Escriba en los comentarios: creo en la oración de sanidad. Al hacerlo, está proclamando su fe y liberando una semilla de milagro en su vida. Y recuerde darle like a este video, porque al hacerlo, está expandiendo este mensaje de fe y sanidad a más personas.
En esta enseñanza, aprenderemos por qué Jesús siempre daba gracias antes de un milagro y cómo la gratitud puede desbloquear la sanidad en su vida. No se lo pierda. ¿Se ha fijado en que antes de cada milagro Jesús oraba dando gracias al Padre? Si iba a alimentar a miles con unos pocos panes y peces, si iba a resucitar a un muerto, si iba a celebrar la última cena antes de su muerte, siempre daba gracias. Y ahora le pregunto, ¿cuántas veces ha orado por sanidad? Pero sin darle gracias a Dios antes de recibirla. La gratitud es una de las mayores armas de la oración, ya que abre los cielos y nos conecta con el poder sobrenatural de Dios. Muchos están esperando su milagro, pero no se han dado cuenta de que su milagro está esperando su gratitud. Veamos 3 ejemplos en los que Jesús usó la gratitud como llave para liberar el poder de Dios. 1. Jesús y la multiplicación de los panes y los peces. En Juan 6. Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que desearon. Observa, Jesús no exigió más comida. No se quejó de que fuera poca. No se desesperó. Dio gracias. Y entonces el milagro sucedió. Aquí hay un principio poderoso. Cuando agradecemos, dejamos de mirar lo que falta y comenzamos a reconocer lo que Dios ya ha proporcionado. Quizá hoy está orando por sanidad, pero en lugar de lamentarse por la enfermedad, alabe por la salud que Dios ya está restaurando en usted. 2. Jesús y la resurrección de Lázaro. Uno de los milagros más grandes de Jesús fue cuando resucitó a Lázaro, pero lo más asombroso es lo que hizo antes de mandarlo a salir del sepulcro. En Juan 11, 41 y 42. Jesús ora: Padre, te gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me escuchas. Lázaro estaba muerto cuando Jesús lo dijo, pero no esperó a ver el milagro para agradecer. Esta es una revelación que transforma la vida. Cuando oras antes de ver el milagro, estás mostrando una fe que mueve montañas. Dios no te pide que ores pidiendo sanidad. Te pide que ores agradeciendo como si ya estuviera sano. 3. Jesús y la última cena. Antes de la cruz, Jesús realizó un acto sorprendente. Tomó el pan y el vino y dio gracias. Mateo 26. 27. Considere esto. Jesús iba a ser traicionado, torturado y crucificado, pero dio gracias. Puede agradecer en el dolor. Quizá hoy esté pasando por una enfermedad o una gran prueba, pero si aprende a dar gracias en la prueba, verá la gloria de Dios en su vida. ¿Por qué la gratitud funciona en la oración? 1. La gratitud es fe. No esperas ver para creer. Crees y ves. 2. La gratitud te hace cambiar el enfoque. En lugar de mirar la enfermedad, miras la sanidad que Dios ya prometió. 3. La gratitud desata el poder de Dios. Jesús no oró pidiendo, oró agradeciendo, y el milagro sucedió. Hoy le guío en una oración de gratitud. Recita estas palabras con fe. Padre eterno, hoy no vengo a pedir, sino a agradecer. Gracias porque en Cristo ya tengo la sanidad. Gracias porque aunque no vea el milagro, sé que viene. Gracias porque tu poder está actuando en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu. Hoy dejo de mirar mi problema y me miro en tu palabra. Confieso que por las llagas de Jesús soy sano. Amén. Ahora, da un paso de fe. Escribe en los comentarios: gracias, Señor, porque mi sanidad ya viene en camino. Esta afirmación es poderosa porque está activando el mismo principio que Jesús activó antes de cada milagro.
Y recuerde darle like a este video, porque cada vez que lo hace, está extendiendo este mensaje de fe y sanidad a más personas que lo necesitan. En la próxima enseñanza, veremos cómo el perdón está relacionado con la sanidad. Mucha gente continúa enferma porque tiene algo que necesita liberar en su corazón. No se lo pierda. Dios tiene algo grande para usted. Pregúntese, ¿a quién no ha podido perdonar? Quizá alguien le traicionó, le hirió, le difamó o le causó algún daño que aún arrastra. Pero ahora, escuche esto. El resentimiento no solo enferma su espíritu, sino también su cuerpo. Jesús nos enseñó que el perdón es un elemento necesario en la oración de sanidad. Muchos oran por sanidad, pero continúan arrastrando odio, resentimiento y amargura en su corazón. Esa falta de perdón es un bloqueo espiritual que impide el milagro. ¿Sabía que la ciencia ha probado que el resentimiento enferma el cuerpo? La ansiedad, el estrés, la depresión, las afecciones cardíacas e incluso ciertos dolores crónicos pueden ser el resultado de emociones no procesadas. Pero Jesús nos dio la clave para la sanación completa: el perdón. En Marcos 11, 25, Jesús nos exhorta: y cuando oréis, si tenéis algo contra alguno, perdonad. En la oración, primero hay que perdonar. Podría ser que la razón por la cual muchas oraciones de sanidad no son respondidas sea por falta de perdón en el corazón. Consideremos 3 ejemplos en los que Jesús asoció el perdón con la curación. 1. Jesús sana al paralítico y primero le perdona los pecados. En Marcos 2, 5, cuando Jesús se encuentra ante un paralítico que es descendido por el techo por sus amigos, lo primero que proclama no es «sé sano», sino «hijo, tus pecados te son perdonados». ¿Por qué Jesús le habló de perdón antes de sanarlo? Porque su herida no era solo física. Jesús reconocía que la sanación del espíritu es tan importante como la del cuerpo. Entonces Jesús le mandó que se levantara, y el hombre quedó restaurado. Aquí hay una verdad. Cuando recibimos y damos perdón, el poder de Dios se mueve en nosotros. 2. La oración del Padre Nuestro y el perdón. En Mateo capítulo 6. Versículo 12. Jesús nos enseñó a orar: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, Dios nos perdona en la medida en que nosotros perdonamos. ¿Cuántas veces hemos orado por sanidad sin liberar el resentimiento que albergamos? Jesús nos dice: perdonad y seréis perdonados. Perdona y serás sanado. 3. Jesús en la cruz. El perdón antes de la salvación. Cuando Jesús estaba en la cruz, en su hora más difícil, lo primero que pronunció fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Si Jesús en la agonía perdonó a sus crucificadores, ¿cuánto más nosotros debemos perdonar a nuestros ofensores? El perdón no es para la otra persona, es para nuestra propia liberación. En tanto que siga albergando resentimiento, lleva una prisión en su interior. ¿Cómo perdonar orando? 1. Reconozca el dolor, pero déjelo en las manos de Dios. No es que lo que hicieron esté bien, pero deciden no llevar esa carga. 2. Pronuncie con su boca el perdón. Aunque no tenga ganas, obedezca. Los sentimientos vendrán después. 3. Ruegue por quien le ofendió. Jesús en Mateo 5, 44. Amén a vuestros enemigos. Bendigan a los que os maldicen. Oren por los que os persiguen. 4. Libérese y experimente la paz de Dios. Al perdonar, rompe las cadenas que lo atan y abre la puerta a la sanidad. Si hoy necesita perdonar a alguien, ore conmigo.
Señor Jesús, hoy perdono aunque me duela. Aunque me haya costado, decido obedecerte. Te entrego esta herida y libero de mi corazón a esta persona. Ya no quiero llevar esta carga. Como tú me perdonas, yo perdono y recibo tu sanidad en mi alma, mente y cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, da un paso de fe. Escribe en los comentarios: hoy elijo perdonar y ser libre. Esta afirmación es una profecía. Al escribirlo, está liberando el pasado y la sanidad fluye en su vida. Y recuerde darle me gusta a este video, porque de esa manera estará contribuyendo a que muchas más personas conozcan este principio transformador. En la siguiente lección, aprenderemos cómo la oración de un leproso y la respuesta de Jesús nos instruyen acerca de la sanación integral. No se lo pierda. Ponte en el lugar de un leproso en tiempos de Jesús, rechazado, aislado, condenado a vivir lejos de la familia y de la sociedad. Cada mañana recordaba que no podía tocar a nadie, que no podía abrazar a sus seres queridos, que la enfermedad lo había convertido en un paria. Ahora dígame, ¿alguna vez se ha sentido así? No necesariamente por una enfermedad física, pero quizás ha sentido que carga con algo invisible, algo que lo hace sentir rechazado, excluido o indigno. Si alguna vez ha pensado que su vida lleva una herida que nadie ve, hoy Jesús tiene una palabra para usted. En Lucas 12 y 13 se nos muestra el corazón de Jesús y su capacidad de sanar integralmente. Aconteció que, hallándose Jesús en una de las ciudades, vino un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró sobre el rostro y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, sé limpio. Y al momento se le fue la lepra. Lecciones poderosas de esta oración de sanación. 1. La humildad en la oración. Este hombre no vino pidiendo ser sanado. No vino preguntando si Jesús tenía poder. Él se arrodilló ante Jesús. Aquí hay un punto importante. Cuando oramos a Dios, debemos hacerlo con humildad. La Biblia en Santiago 4. Zaes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si hoy necesita sanidad en su cuerpo, en su mente o en su corazón, hágalo con un corazón rendido al Señor. 2. La fe en el poder de Jesús. El leproso no dudó del poder de Jesús. No dijo: ¿puedes curarme? Él sabía que Jesús podía hacerlo. Muchos oran por sanidad, pero dudan en su corazón. Si quiere presenciar el milagro, primero tiene que creer que Jesús puede hacerlo. Jesús dijo en Mateo 9, 29, hágaseos conforme a vuestra fe. Está orando con una fe que cree en lo imposible. 3. La sumisión a la voluntad de Dios. El leproso no solo creyó en el poder de Jesús, sino que se sometió a su voluntad. No dijo: tienes que curarme, sino: si quieres, puedes limpiarme. Este es uno de los mayores secretos de la oración. Creer que Dios puede sanarnos, pero confiar en su voluntad. En ocasiones Dios sana de manera instantánea. En otras, a través de un proceso, y en otras, usa la prueba para un propósito mayor. Pero siempre su voluntad es buena, perfecta y agradable. Romanos 12, 2, 4. Jesús lo tocó antes de curarlo. Esto es increíble. Jesús podría haber curado al leproso con una palabra, pero lo tocó. ¿Por qué esto es tan poderoso? Porque nadie tocaba a un leproso. La ley establecía que todo aquel que tocara a un leproso se contaminaba, pero Jesús rompió todas las reglas antes de la sanidad.
le dio lo que más necesitaba: toque, amor, restauración. Quizá hoy está orando por un milagro, pero lo que más necesita no es sanidad, sino experimentar el amor y la aceptación de Jesús. ¿Qué es estar limpio? Cuando Jesús le dijo: quiero, se limpió, no solo estaba curando su piel, le estaba restaurando su vida. La lepra no solo dañaba el cuerpo, sino también la mente, el yo y la vida social. Esto nos muestra que Dios no solo desea sanarle físicamente, desea restaurarle integralmente. Quizás hoy nuestras heridas, traumas, rechazos, dolores. Pero Jesús le dice hoy: quiero, sé limpio. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, te invito a que ores conmigo. Señor Jesús, hoy me acerco a ti. Sé que puedes sanarme, restaurarme. Si quieres, lávame. Me someto a tu voluntad, pues sé que lo que tienes para mí es lo mejor. Hoy recibo tu amor, tu sanación, tu restauración en tu nombre. Amén. Ahora ponga su fe en acción. Escribe en los comentarios: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Al hacerlo, está orando la misma oración del leproso y proclamando su fe en Jesús. Y no olvide darle like a este video, porque al hacerlo, estará contribuyendo a que muchas más personas conozcan este mensaje de sanidad y restauración. En esta enseñanza, continuaremos estudiando la oración secreta que Jesús enseñó y cómo el orar correctamente puede abrir puertas sobrenaturales en su vida. No se lo pierda. ¿Alguna vez ha orado y parecía que el cielo estaba en silencio? Si le dijera que Jesús nos reveló un secreto de la oración que nadie ha captado, un secreto, si lo pone en práctica, hará que sus oraciones sean más poderosas, efectivas y ungidas por Dios. Ese secreto se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 6, donde Jesús dijo: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué es orar en secreto? Jesús nos enseñó que la oración más poderosa no es la que se hace en público, sino la que se ora en secreto. Muchos oran en la iglesia, en cultos, en eventos, pero no tienen una vida de oración en lo privado. Y aquí está la clave. Los milagros públicos de Jesús fueron la respuesta a sus oraciones privadas. Antes de curar, antes de predicar, antes de obrar milagros, Jesús oraba. Pasaba horas, noches enteras, en oración. 3 claves de la oración en secreto. 1. El aposento. Un lugar de privacidad con Dios. Cuando Jesús dijo: entra en tu aposento, no se refería a un lugar físico, sino a un lugar espiritual en el que te desconectas del mundo y te conectas con Dios. Pregunta: ¿tiene un lugar privado donde ora sin ser molestado? Su lugar es su habitación, una parte de su casa, o cualquier lugar donde pueda estar a solas con Dios. Los grandes hombres y mujeres de Dios en la historia tenían un lugar secreto de oración, y esa comunión con Dios era su fuerza. 2. Cerrar la puerta. Alejarse de las distracciones. Hoy en día, el mundo está saturado de ruidos. Y el celular, las redes sociales, la tele. Todo se disputa nuestra atención. Pero Jesús dijo: cierra la puerta. ¿Por qué? Porque al cerrar la puerta, le estamos diciendo: Señor, nada es más importante que estar contigo. Voy a desconectarme para escucharte solo a ti, para escuchar la voz de Dios. Debes silenciar el mundo. 3. El Padre responde públicamente lo que se hace en privado.
Jesús prometió que si oras en secreto, Dios te recompensará en público. Esto quiere decir que las oraciones respondidas, las bendiciones manifiestas, los milagros, son el resultado de lo que hacemos en lo secreto con Dios. Es por eso que cuando ves a alguien lleno del Espíritu Santo, cuando ves a alguien bendecido, es porque tiene una vida de oración en lo secreto. Ejemplos de Jesús orando en privado. 1. Antes de iniciar su ministerio, Jesús pasó 40 días en el desierto orando y ayunando antes de comenzar su obra. Lucas 4. 1 y 2. 2. Antes de escoger a sus discípulos, se retiró a orar toda la noche antes de elegirlos. Lucas capítulo 6. Versículos 12 al 13. 3. Antes de andar sobre el agua, subió solo al monte a orar y realizó el milagro. Mateo 14. De 23 a 25. 4. Antes de la cruz, en Getsemaní, Jesús oró solo y se fortaleció para la cruz. Mateo capítulo 26. Versículos 36 al 39. ¿Cómo orar en secreto? 1. Reserva tiempo diario solo para Dios. No hace falta que sea una oración larga, pero sí sincera. 2. Elimina distracciones. Apaga el móvil. Busca la calma. 3. Habla con Dios honestamente. No necesitas palabras elaboradas. Solo háblale como un hijo a su padre. 4. Espera en Él. La oración no siempre se trata de hablar, sino también de escuchar lo que Dios tiene que decirte. 5. Conviértelo en un hábito. Jesús oraba todos los días en secreto. Si Él lo hacía, ¿cuánto más nosotros, si desea iniciar o reforzar su oración secreta? Ora conmigo. Señor Jesús, hoy te busco en la intimidad. Ayúdame a reservar tiempo para estar a solas contigo. Anhelo conocerte más, escuchar tu voz, ser guiado por ti. Enséñame a orar como tú orabas. Quiero que mi relación contigo sea más profunda cada día, en tu nombre. Amén. Ahora da un paso de fe. Escribe en los comentarios: hoy le busco en secreto. Esta afirmación es significativa porque se está comprometiendo públicamente a reservar tiempo para Dios. Y no olvide hacer like en este video, porque cuando lo hace, ahora está abriendo la puerta para que muchas más personas conozcan esta enseñanza de Jesús sobre la oración. En la siguiente enseñanza, aprenderemos sobre la oración silenciosa de una mujer que con solo tocar el manto de Jesús fue sanada. No te lo pierdas. Imagina estar enfermo incurable durante 12 años. 12 años de dolor, sufrimiento, rechazo y desesperanza. 12 años tirando el dinero a médicos, sin mejoría. Esta era la condición de la mujer con flujo de sangre en la Biblia. Lo había intentado todo, pero nada funcionaba. Su enfermedad no solo invadía su cuerpo, sino también su ser, su identidad, su sociedad. Pero un día, todo cambió con una simple frase, y lo más sorprendente es que nunca abrió la boca. Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. Uno de los relatos más impactantes de la Biblia sobre la fe y la oración. La Biblia relata que esta mujer, al ver a Jesús, se dijo a sí misma: si toco solamente su manto, seré sana. Marcos 5, 28. ¿Se da cuenta de algo? Ella no gritó, no llamó la atención de Jesús, no oró extensamente. Solo lo pensó, y fue suficiente, pues su fe se activó. Tocó el manto de Jesús y fue sanada al instante. Lecciones poderosas de esta oración silenciosa. 1. Dios escucha la oración del corazón. Muchos piensan que la oración
solo funciona si es audible, larga y florida en palabras. Pero esta mujer nos muestra que Dios no solo escucha las palabras, sino que también escucha los pensamientos del corazón. Jesús lo sintió. Aunque ella no lo expresó, esto nos enseña que Dios no necesita que clamemos para escucharnos. Él responde a la fe sincera, incluso en la oración silenciosa. ¿Cuántas veces ha orado en silencio? Sin palabras. Pero con el alma clamando por un milagro, Dios ha escuchado cada oración. 2. La fe no necesita la aprobación de los demás. Esta mujer era considerada inmunda según la ley judía. No debía estar en la multitud, mucho menos tocar a un rabino como Jesús. Pero ella no permitió que lo que otros pensaran la detuviera. Esto nos muestra que cuando necesitamos un milagro, no debemos dejar que el temor al qué dirán nos detenga para ir a Jesús. Quizás se ha avergonzado de orar, de alzar sus manos, de llorar. Pero cuando busca a Jesús con fe, todo lo demás queda atrás. 3. Jesús siempre responde a la fe genuina. Cuando la mujer tocó su ropa, Jesús se detuvo. Le apretoujaban. Le tocaban, mas solo un toque le sacó virtud. Y Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Marcos capítulo 5, versículo 30. Los discípulos se extrañaron, pues todos lo tocaban. Pero Jesús se dio cuenta de que ese toque era diferente. Era un toque de feu. He aquí una gran verdad. Muchos oran, mas pocos oran con fe. La fe es la que marca la diferencia. 4. La curación no fue solo física, sino espiritual. Cuando la mujer reconoció haberlo tocado, Jesús le dijo: Haya, tu fe te ha hecho sana. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Marcos 5, 34. Jesús la llamó y ya. Porque esto importa, porque durante años había sido rechazada, denigrada, excluida. Pero entonces, Jesús le restauró su identidad. No solo la curó en el cuerpo, la curó en el alma. Esto nos muestra que Jesús no solo quiere sanar nuestro cuerpo, sino también nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Cómo aplicarlo a nuestra vida? 1. Reza con fe. Aunque sea en silencio, Dios no necesita que grites para escucharte. Él mira tu corazón. 2. No permitas que el qué dirán te detenga. Si necesitas un milagro, acércate a Jesús sin temor. 3. Cree que Jesús quiere sanarte por completo, no solo en el cuerpo, sino también en el alma y el espíritu. 4. Toca a Jesús con fe. No solo estar cerca de Jesús, sino buscarlo con una fe que atraiga poder de Él. Si hoy necesita un milagro, ora conmigo. Señor Jesús, hoy vengo a ti con fe. No necesito alzar la voz para que me escuches, pues sé que tú lees mi corazón. Si toco solamente tu manto, ¿seré sana? Hoy te entrego mi dolor, mi enfermedad, mis preocupaciones, mi pasado. Sana mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. En tu nombre. Amén. ¿Aura de un paso de fe? Escriba en los comentarios: si toco su manto, seré sano. Esta es la misma profesión de fe de la mujer del flujo de sangre, y Jesús la recompensó con un milagro. Y recuerde darle like a este video, porque cada vez que lo hace, está abriendo la puerta para que más personas experimenten la fuerza de la fe en la oración. En la siguiente lección, aprenderemos cómo la parábola de la viuda persistente nos muestra que debemos orar sin darnos por vencidos hasta recibir la respuesta de Dios. No te lo pierdas. ¿Alguna vez ha pedido algo en oración y no ha recibido una respuesta inmediata? Quizá ha orado por sanidad,
restauración. Un milagro. Pero los días pasan y Dios permanece en silencio. Jesús lo sabía. Nos dejó una parábola que nos revela el secreto de la oración perseverante en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Jesús narró la parábola de la viuda que exigía justicia. Ella compareció ante un juez injusto, pero él no la ayudó. Pero la viuda perseveró. Perseveru, hasta que el juez, fatigado de tanto rogarle, le otorgó lo que pedía. Y Jesús terminó diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos, y los que claman a Él día y noche? ¿Cuánto tardarán en contestarles? Les digo que pronto les hará justicia. Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Jesús nos está mostrando que si una viuda obtuvo justicia de un juez injusto solo por persistencia, cuanto más Dios, justo y amoroso, responderá a sus hijos que claman a Él sin rendirse. Pero aquí viene la pregunta: ¿cuántas veces hemos dejado de orar porque no vimos la respuesta de inmediato? Enseñanzas de la viuda persistente en la oración. 1. No te rindas si no obtienes respuesta de inmediato. La viuda no obtuvo respuesta la primera vez, pero no se dio por vencida. Esto nos muestra que Dios no siempre responde cuando queremos, pero siempre responde en el tiempo perfecto. Muchos dejan de orar muy pronto, pero la fe verdadera continúa orando. Aunque la respuesta se demore, ¿cuánto tiempo lleva orando por su milagro? Jesús nos dice: no te rindas. ¿La ayuda de Dios viene en camino? 2. La oración constante revela fe. Jesús cierra la parábola con una pregunta retórica: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esto quiere decir que la oración constante es una prueba de fe. Cuando continúa orando aunque no vea nada, está confiando en Dios. Cuando se rinde, prueba que nunca creyó. Dios no solo escucha lo que decimos, Él mira lo que hacemos. 3. Dios responde a los que claman día y noche. Jesús dijo que Dios hace justicia a los que claman a Él día y noche. Aquí está la clave. No basta con orar una vez. En la Biblia vemos que las personas que recibieron grandes milagros no se rindieron. Por ejemplo, el ciego Bartimeo clamó una y otra vez hasta que Jesús lo llamó. Marcos 10, 46 al 50, y 2. Elías oró 7 veces, y la lluvia se manifestó. Daniel oró 21 días hasta que un ángel le trajo la respuesta. ¿Hasta cuándo va a seguir orando por su milagro? Hasta entonces, porque Jesús nos dijo: pedid, y se os dará. Buscad, y halaréis. Llamat, y se os abrirá. Mateo zite. Si ha estado orando por algo y no ve la respuesta, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy oro con fe y perseverancia. No me rendiré porque sé que tú oís mi clamor. No veo la respuesta, pero sé que estás trabajando en lo secreto. Como la viuda importuna, voy a seguir gritando hasta que vea mi milagro. Creo que tu tiempo es perfecto y tu voluntad es buena. En tu nombre. Amén. Ahora active su fe. Escriba en los comentarios: no me rendiré. Voy a orar hasta ver mi milagro. Esta afirmación es significativa porque al firmarla está sellando su fe, prometiendo orar sin detenerse. Y no olvide darle me gusta a este video, porque cada vez que lo hace, está abriendo la puerta para que otros conozcan la oración perseverante. En la próxima enseñanza, estudiaremos el relato de un ciego que clamó hasta que Jesús lo oyó y recibió su milagro. No te lo pierdas. Imagina estar en la oscuridad, no poder ver las caras de sus seres queridos, depender de otros para desplazarse y ser rechazado por la sociedad. Así vivía Bartimeo.
mujer ciego que mendigaba al borde del camino. Pero un día, todo cambió. Oyó que Jesús pasaba ahí, en un acto que nadie esperaba. Gritó, y ese grito fue su rezo. El rezo de un hombre que no se resignó al silencio. En Marcos 10, 46 al 52, leemos que Bartimeo, a oír que Jesús pasaba, se puso a clamar con gran voz: Jesús, Hijo de David, ten de mí misericordia. Marcos 10, 47. Y aquí viene lo bueno. Muchos lo quisieron silenciar. Le decían que se callara, que no molestara a Jesús, que aceptara su suerte. Pero él, clamando aún más fuerte, dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10, 48. Y Jesús se detuvo. Aquí hay una lección. El grito de fe detiene a Jesús en una multitud. Con tantas voces a su alrededor, Jesús oyó una voz, una que no se rendiría. Jesús os revela la oración secreta para sanar vuestra vida entera. ¿Alguna vez os habéis sentido atrapados en una enfermedad sin cura o arrastrando heridas emocionales que nadie nota, pero que pesan más que cualquier enfermedad física? Y si os revelara una oración secreta que Jesús enseñó, capaz de sanar vuestra vida entera, restaurar vuestro cuerpo, liberar vuestra alma y renovar vuestro espíritu. Una oración que no es una simple oración, sino una llave espiritual para abrir la sanidad divina. Muchos oran, pero pocos saben orar con el poder que Jesús nos enseñó. Esta oración no es una oración de labios, no es una oración repetida, es una oración que se conecta con el cielo. Hay algo que la mayoría de los creyentes no ha captado acerca de la oración, y eso les ha robado su milagro. Pero hoy, en este video, el Espíritu Santo os va a revelar el secreto que ha estado oculto a muchos. En toda la historia bíblica hemos leído que Jesús sanó enfermos, liberó endemoniados, restauró vidas con solo una palabra, pero ¿qué ocurría antes de los milagros? ¿Qué hacía Jesús antes de realizar curaciones imposibles? Rezaba, y no de cualquier manera, con propósito, con fe, con un secreto que hoy vais a descubrir. Reflexionado. Si Jesús, el Hijo de Dios, oraba para sanar y liberar, ¿cuánto más vos y yo necesitamos orar correctamente? Podría ser que la razón por la cual muchas oraciones no son respondidas es porque no estamos orando como Jesús nos enseñó. En los próximos minutos vamos a explorar las Escrituras para encontrar la clave de la oración de sanidad de Jesús. Miremos cómo la empleó en diversas situaciones de su ministerio. ¿Y cómo vos podéis utilizarla hoy en vuestra vida? No importa cuál sea vuestra enfermedad, física, emocional o espiritual, la oración que Jesús enseñó puede traer la sanidad que necesita. Pero antes de iniciar este estudio, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a orar con poder. Al hacerlo, estáis dando un paso de fe, un acto profético de disposición a ser enseñados por Jesús. Y recuerden darle like a este video, porque cada vez que lo hacen, están contribuyendo a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta revelación. Cada día la gente busca respuestas y busca sanidad, busca esperanza, y muchos no tienen una iglesia local a la mano que los ayude. Este canal es un lugar de refugio para todo aquel que anhela conocer más de Dios. Por eso, os invito a que digáis paz de Cristo antes de comenzar, como signo de unión y fe de todos nosotros. Y escuchad esto. La penúltima enseñanza de hoy tiene una llave oculta para abrir una bendición en vuestra vida. Así que estad hasta el final, porque lo que vais a aprender hoy
puede cambiarlo todo? Ahora sí, vamos a empezar el estudio. La oración del Padre Nuestro y su poder sanador. Un día, cuando los discípulos vieron a Jesús orar, algo en él les pareció diferente. No era una oración ordinaria. No era una repetición vacía. Había poder. Había unción. Algo descendía cuando Jesús oraba al Padre. Fue cuando ellos le rogaron: Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Y Jesús les reveló la oración más poderosa jamás enseñada. El Padre Nuestro. Pero no es una simple fórmula de palabras. Es una llave espiritual. Al ser entendida y aplicada, puede traer sanidad integral a nuestra vida. Considerad esto. ¿Por qué Jesús enseñó esta oración y no otra? ¿Por qué en tan pocas palabras resumió todo lo que necesitamos para entrar en contacto con Dios y recibir su poder? La respuesta es sencilla, pero poderosa. Porque en cada palabra de su boca hay un yo que libera bendición, sanidad y restauración. Vamos a analizarla y a descubrir cómo cada frase del Padre Nuestro puede sanar nuestra vida. Las 6 claves de sanidad en el Padre Nuestro. 1. Padre Nuestro, eres que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. La salud inicia con la adoración. Al reconocer a Dios como Padre y magnificar su nombre, nos estamos sometiendo a su autoridad. Muchos están enfermos porque han perdido el reconocimiento del poder de Dios en sus vidas, pero cuando volvemos a alabarlo y rendirnos a Él, algo se mueve en nosotros. 2. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en la tierra como en el cielo. El reino de Dios es un reino de sanidad, paz y restauración. Al orar que su reino venga a nuestra vida, estamos proclamando que la enfermedad, el dolor y la opresión no tienen dominio sobre nosotros. Estamos ajustando nuestra voluntad a la de Dios, y en la voluntad de Dios hay salud. 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La salud no es solo física, es espiritual y emocional. Este pan es el alimento, la provisión, la fuerza para vivir cada día. Jesús mismo proclamó: Yo soy el pan de vida. Juan 6, 35. Y al recibirlo en la oración, nuestra alma se renueva. 4. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. He aquí una de las claves más poderosas de sanación: perdón. Muchos de los enfermos físicos tienen heridas emocionales sin resolver de hace años. El rencor, el odio, la falta de perdón envenenan el alma y el cuerpo. Pero cuando perdonamos, las cadenas se rompen y el poder de Dios fluye en nosotros. 5. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La enfermedad no siempre es física, muchas veces es espiritual. Jesús nos enseñó a orar por liberación del mal, ya que existen enfermedades que son ataques del enemigo, pero en Cristo tenemos la victoria. Por medio de la oración, podemos ser libres de todo ataque maligno. 6. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos. Amén. Toda oración debe culminar con una profesión de fe y confianza en Dios. Al reconocer que el poder y la gloria le pertenecen, estamos reconociendo que nuestra sanidad no es por nosotros, sino por Él. Y cuando creemos en el Señor, su poder se manifiesta. Ahora os pregunto, ¿cuántas veces habéis rezado esta oración sin comprenderla? Hoy habéis aprendido que el Padre Nuestro no es una oración, es un arma espiritual para recibir sanidad y restauración. Si esta revelación ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: el Padre Nuestro tiene poder.
Al hacerlo, estáis proclamando que habéis comprendido esta verdad y estáis listos para orar con el poder que Jesús reveló. Y darle like a este video, porque así están contribuyendo a que más personas conozcan este tesoro escondido en la oración de Jesús. La próxima enseñanza os revelará una experiencia que marcó la oración de Jesús en medio de la agonía y cómo recibió fuerzas sobrenaturales. No os perdáis a Jesús en Getsemaní. Orando en agonía. Jesús en Getsemaní. 3 etapas de la oración en la agonía. Imaginad la escena. Jesús, en la noche más oscura de su vida, se echira a orar. El mundo entero está sobre sus hombros. Sus apóstoles se duermen. El enemigo se acerca y la cruz está ya señalada en su destino. Entonces Jesús se arrodilla y ora al Padre con tal agonía que su sudor se transforma en gotas de sangre. Lucas capítulo 22, 44. Ahora decidme, ¿alguna vez habéis tenido una angustia tan grande que no podéis más? ¿Alguna vez habéis estado en una situación en la que todo se desmorona a vuestro alrededor? Si es así, esta formación es para vos. Jesús nos enseñó en Getsemaní cómo orar cuando el dolor es abrumador. Cuando la desesperanza nos ahoga, Él no escapó, no se lamentó, no buscó distracciones. Lo primero que hizo fue arrodillarse y orar, pero aquí hay algo que muchos no notan. Jesús oró la misma oración 3 veces. ¿Por qué el Padre no lo escuchó la primera vez? No. Y es que Jesús nos muestra que orar no es simplemente hablar con Dios, sino rendirse, entregarse y ajustarse a su voluntad. Miremos las 3 fases de su oración y cómo podemos usarlas en nuestra vida para recibir sanidad y fortaleza en tiempos difíciles. 1. La primera oración. El dolor. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Aquí vemos a Jesús en su humanidad, experimentando el sufrimiento que estaba a punto de enfrentar. Esto nos muestra que en la oración podemos abrirnos con Dios. No tenemos que reprimir el dolor ni fingir que todo está bien. Podemos llorar. Podemos decirle cuánto nos duele. Podemos gritar por socorro. Pero Jesús no se quedó en el sufrimiento. Enseguida se sometió a la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces hemos rezado pidiendo la sanación sin someternos a la voluntad de Dios? Quizás la clave de nuestra sanación no es huir de la prueba, sino atravesarla con su gracia. 2. La segunda oración. La fuerza del Espíritu. En Mateo capítulo 26, versículo 42. Jesús oró de nuevo por segunda vez, repitiendo las mismas palabras. Aquí tenemos un principio poderoso. La oración perseverante. Jesús sabía que la oración superficial no conquista la lucha. Muchos oran una vez y se dan por vencidos si no obtienen una respuesta inmediata. Pero Jesús nos enseña a seguir orando, a seguir buscando, a seguir llamando hasta que nuestra fe se fortalezca. Y aquí ocurre algo sorprendente. Lucas nos dice que un ángel del cielo vino a fortalecer a Jesús. ¿Sabíais que cuando oráis en momentos de angustia, Dios envía refuerzos del cielo para fortaleceros? Quizás no veáis un ángel con vuestros ojos, pero el Espíritu Santo viene sobre vosotros, os trae la paz, os renueva y os fortalece para continuar. 3. La tercera oración. La entrega total. Tras la oración por tercera vez, Jesús se levanta y afronta su destino. Ya no más miedo, ya no más dolor. Algo ha cambiado en él. Su oración no alteró las circunstancias externas, pero lo transformó a él interiormente. Ese es el objetivo de la oración. No cambiar las cosas, cambiarnos a nosotros. Jesús ya no peleaba con la cruz. Ahora la cargaba.
Y esa es la enseñanza para nosotros, que cuando oramos como Jesús en Getsemaní, Dios nos fortalece para atravesar la prueba y vencer. Quizá hoy se halla en su propio Getsemaní. Tal vez está luchando con una enfermedad, una pérdida, una batalla espiritual imposible, pero si aprende a orar como Jesús lo hizo, recibirá la fuerza que necesita. Ahora, quiero que hagas una acción. Escribe en los comentarios: Señor, pongo mi dolor en tus manos. Al hacerlo, está proclamando su confianza en Dios, depositando su aflicción en sus manos y confiando en que Él le fortalecerá. Y recuerde darle like a este video, porque cada vez que lo hace, permite que este mensaje de esperanza alcance a más personas que hoy necesitan fortaleza en su lucha. La próxima enseñanza mostrará cómo la oración de fe puede liberar milagros imposibles, como los que vivió Jesús. No se lo pierda. Jesús nunca hizo un milagro sin antes poner a prueba la fe de la persona que lo buscaba. Cada curación, cada liberación, cada transformación en su ministerio se basó en la fe. Y ahora le hago esta pregunta: ¿está orando con fe o con desesperación? Muchos oran por sanidad, pero en su interior dudan de que puedan ser sanados. Otros rezan, esperando que Dios haga algo, pero sin creer que puede y quiere. Jesús nos enseñó que la fe es la llave para la sanidad. En Marcos 11:24, Jesús nos revela: por eso os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que ya lo recibisteis, y os vendrá. Aquí está la clave. No solo orar, sino orar creyendo que ya hemos recibido. Pero, espera, ¿cómo podemos creer que poseemos lo que aún no vemos? Este es el gran misterio de la fe. La fe no se apoya en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Cuando Jesús sanaba a alguien, en ocasiones le decía: tu fe te ha sanado. No dijo mi poder, no dijo mi voluntad, dijo tu fe. Entonces, tiene fe para recibir la sanidad que está pidiendo. En Marcos capítulo 5, versículo 34, Jesús le dice a la mujer con flujo de sangre: «Heya, tu fe te ha hecho sana. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Esta mujer había sufrido durante 12 años. Había gastado todo su dinero en médicos. En vez de mejorar, iba a peor. Pero un día creyó. Ella no esperó a que Jesús la llamara. Esto no esperó una oración. Actuó. Pensó que con solo tocar el manto de Jesús sería sana. Y lo fue. Esto nos muestra que la fe no es algo pasivo, sino activo. No podemos esperar a que el milagro ocurra. Tenemos que ir a Jesús con fe desafiante. En Mateo capítulo 9, versículo 29, Jesús sana a 2 ciegos y les dice: «Hágase con vosotros según vuestra fe». Observa. Jesús no dijo según mi poder, sino según tu fe. Esto quiere decir que la medida del milagro que recibimos es la medida de nuestra fe. Dios no está limitado, pero nuestra fe lo está. Si hoy está orando por sanidad, pregúntese: ¿estoy obrando en fe o esperando ver para creer la fe? No dice: cuando vea el milagro, creeré. La fe expresa: creo ahora, aunque no vea nada. Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, todo es posible al que cree. El problema es que muchos oran, pero dudan en su corazón. Y la duda es enemiga de la fe. En Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, la Biblia nos advierte que el que duda no espere recibir nada de Dios, porque es como una ola del mar que se agita por el viento. Por eso, Jesús siempre preguntaba antes de un milagro: ¿crees que puedo hacerlo? Porque sin fe
Dios no puede obrar. ¿Cómo hacer crecer nuestra fe para orar con poder? 1. Satura tu corazón con la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y al oír, por la palabra de Dios. Romanos 10. Titzizite. Mientras más te alimentes de la palabra, más tu fe crecerá. 2. Proclama lo que Dios ha dicho, no lo que ves. Diga el flaco: fuerte soy yo él. 3. Dis, no digas: estoy enfermo. Deslogres, por sus llagas fui sanado. 3. Rodeat de gens de fe. No escuches a los que te confunden, sino a los que te confirman en la fe. 4. Orando creyendo, no dudando. Cuando ores por sanidad, ¿cree que ya has recibido la respuesta? Ahora, quiero que haga un acto de fe. Escriba en los comentarios: creo en la oración de sanidad. Al hacerlo, está proclamando su fe y liberando una semilla de milagro en su vida. Y recuerde darle like a este video, porque al hacerlo, está expandiendo este mensaje de fe y sanidad a más personas. En esta enseñanza, aprenderemos por qué Jesús siempre daba gracias antes de un milagro, y cómo la gratitud puede desbloquear la sanidad en su vida. No se lo pierda. ¿Se ha fijado en que antes de cada milagro Jesús oraba dando gracias al Padre? Si iba a alimentar a miles con unos pocos panes y peces, si iba a resucitar a un muerto, si iba a celebrar la última cena antes de su muerte, siempre daba gracias. Y ahora le pregunto, ¿cuántas veces ha orado por sanidad, pero sin darle gracias a Dios antes de recibirla? La gratitud es una de las mayores armas de la oración, ya que abre los cielos y nos conecta con el poder sobrenatural de Dios. Muchos están esperando su milagro, pero no se han dado cuenta de que su milagro está esperando su gratitud. Veamos 3 ejemplos en los que Jesús usó la gratitud como llave para liberar el poder de Dios. 1. Jesús y la multiplicación de los panes y los peces. En Juan 6. Once, Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que desearon. Observa, Jesús no exigió más comida. No se quejó de que fuera poca. No se desesperó. Dio gracias. Y entonces el milagro sucedió. Aquí hay un principio poderoso. Cuando agradecemos, dejamos de mirar lo que falta y comenzamos a reconocer lo que Dios ya ha proporcionado. Quizá hoy está orando por sanidad, pero en lugar de lamentarse por la enfermedad, alabe por la salud que Dios ya está restaurando en usted. 2. Jesús y la resurrección de Lázaro. Uno de los milagros más grandes de Jesús fue cuando resucitó a Lázaro, pero lo más asombroso es lo que hizo antes de mandarlo a salir del sepulcro. En Juan 11, 41 y 42. Jesús ora: Padre, te gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me escucha. Lázaro estaba muerto cuando Jesús lo dijo, pero no esperó a ver el milagro para agradecer. Esta es una revelación que transforma la vida. Cuando oras antes de ver el milagro, estás mostrando una fe que mueve montañas. Dios no te pide que ores pidiendo sanidad. Te pide que ores agradeciendo como si ya estuviera sano. 3. Jesús y la última cena. Antes de la cruz, Jesús realizó un acto sorprendente. Tomó el pan y el vino y dio gracias. Mateo 26. 27. Considere esto. Jesús iba a ser traicionado, torturado y crucificado, pero dio gracias. Puede agradecer en el dolor. Quizá hoy esté pasando por una enfermedad o una gran prueba, pero si aprende a dar gracias en la prueba, verá la gloria de Dios en su vida.
¿Por qué la gratitud funciona en la oración? 1. La gratitud es fe. No esperas ver para creer. Crees y ves. 2. La gratitud te hace cambiar el enfoque. En lugar de mirar la enfermedad, miras la sanidad que Dios ya prometió. 3. La gratitud desata el poder de Dios. Jesús no oró pidiendo, oró agradeciendo, y el milagro sucedió. Hoy le guío en una oración de gratitud. Recita estas palabras con fe. Padre eterno, hoy no vengo a pedir, sino a agradecer. Gracias porque en Cristo ya tengo la sanidad. Gracias porque aunque no vea el milagro, sé que viene. Gracias porque tu poder está actuando en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu. Hoy dejo de mirar mi problema y me miro en tu palabra. Confieso que por las llagas de Jesús soy sano. Amén. Ahora, da un paso de fe. Escribe en los comentarios: gracias, Señor, porque mi sanidad ya viene en camino. Esta afirmación es poderosa porque está activando el mismo principio que Jesús activó antes de cada milagro. Y recuerde darle like a este video porque cada vez que lo hace, está extendiendo este mensaje de fe y sanidad a más personas que lo necesitan. En la próxima enseñanza, veremos cómo el perdón está relacionado con la sanidad. Mucha gente continúa enferma porque tiene algo que necesita liberar en su corazón. No se lo pierda. Dios tiene algo grande para usted. Pregúntese: ¿a quién no ha podido perdonar? Quizá alguien le traicionó, le hirió, le difamó o le causó algún daño que aún arrastra. Pero ahora, escuche esto. El resentimiento no solo enferma su espíritu, sino también su cuerpo. Jesús nos enseñó que el perdón es un elemento necesario en la oración de sanidad. Muchos oran por sanidad, pero continúan arrastrando odio, resentimiento y amargura en su corazón. Esa falta de perdón es un bloqueo espiritual que impide el milagro. ¿Sabía que la ciencia ha probado que el resentimiento enferma el cuerpo? La ansiedad, el estrés, la depresión, las afecciones cardíacas e incluso ciertos dolores crónicos pueden ser el resultado de emociones no procesadas. Pero Jesús nos dio la clave para la sanación completa: el perdón. En Marcos 11, 25, Jesús nos exhorta: y cuando oréis, si tenéis algo contra alguno, perdonad. En la oración, primero hay que perdonar. Podría ser que la razón por la cual muchas oraciones de sanidad no son respondidas sea por falta de perdón en el corazón. Consideremos 3 ejemplos en los que Jesús asoció el perdón con la curación. 1. Jesús sana al paralítico y primero le perdona los pecados. En Marcos 2, 5, cuando Jesús se encuentra ante un paralítico que es descendido por el techo por sus amigos, lo primero que proclama no es: sé sano, sino: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús le habló de perdón antes de sanarlo? Porque su herida no era solo física. Jesús reconocía que la sanación del espíritu es tan importante como la del cuerpo. Entonces Jesús le mandó que se levantara, y el hombre quedó restaurado. Aquí hay una verdad. Cuando recibimos y damos perdón, el poder de Dios se mueve en nosotros. 2. La oración del Padre Nuestro y el perdón. En Mateo capítulo 6, versículo 12, Jesús nos enseñó a orar: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, Dios nos perdona en la medida en que nosotros perdonamos. ¿Cuántas veces hemos orado por sanidad sin liberar el resentimiento que albergamos? Jesús nos dice: perdonad y seréis perdonados. Perdona y serás sanado. 3. Jesús en la cruz. El perdón antes de la salvación. Cuando Jesús estaba en la cruz, en su hora más difícil, lo primero que pronunció fue:
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Si Jesús en la agonía perdonó a sus crucificadores, ¿cuánto más nosotros debemos perdonar a nuestros ofensores? El perdón no es para la otra persona, es para nuestra propia liberación. En tanto que siga albergando resentimiento, lleva una prisión en su interior. ¿Cómo perdonar orando? 1. Reconozca el dolor, pero déjelo en las manos de Dios. No es que lo que hicieron esté bien, pero deciden no llevar esa carga. 2. Pronuncie con su boca el perdón. Aunque no tenga ganas, obedezca. Los sentimientos vendrán después. 3. Ruegue por quien le ofendió. Jesús en Mateo 5, 44. Amén a vuestros enemigos. Bendigan a los que os maldicen. Oren por los que os persiguen. 4. Libérese y experimente la paz de Dios. Al perdonar, rompe las cadenas que lo atan y abre la puerta a la sanidad. Si hoy necesita perdonar a alguien, ore conmigo. Señor Jesús, hoy perdono aunque me duela. Aunque me haya costado, decido obedecerte. Te entrego esta herida y libero de mi corazón a esta persona. Ya no quiero llevar esta carga. Como tú me perdonas, yo perdono y recibo tu sanidad en mi alma, mente y cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, da un paso de fe. Escribe en los comentarios: hoy elijo perdonar y ser libre. Esta afirmación es una profecía. Al escribirlo, está liberando el pasado y la sanidad fluye en su vida. Y recuerde darle me gusta a este video, porque de esa manera estará contribuyendo a que muchas más personas conozcan este principio transformador. En la siguiente lección, aprenderemos cómo la oración de un leproso y la respuesta de Jesús nos instruyen acerca de la sanación integral. No se lo pierda. Ponte en el lugar de un leproso en tiempos de Jesús, rechazado, aislado, condenado a vivir lejos de la familia y de la sociedad. Cada mañana recordaba que no podía tocar a nadie, que no podía abrazar a sus seres queridos, que la enfermedad lo había convertido en un paria. Ahora dígame, ¿alguna vez se ha sentido así? No necesariamente por una enfermedad física, pero quizás ha sentido que carga con algo invisible, algo que lo hace sentir rechazado, excluido o indigno. Si alguna vez ha pensado que su vida lleva una herida que nadie ve, hoy Jesús tiene una palabra para usted. En Lucas 12 y 13 se nos muestra el corazón de Jesús y su capacidad de sanar integralmente. Aconteció que, hallándose Jesús en una de las ciudades, vino un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró sobre el rostro y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al momento se le fue la lepra. Lecciones poderosas de esta oración de sanación. 1. La humildad en la oración. Este hombre no vino pidiendo ser sanado. No vino preguntando si Jesús tenía poder. Él se arrodilló ante Jesús. Aquí hay un punto importante. Cuando oramos a Dios, debemos hacerlo con humildad. La Biblia en Santiago 4. Zaes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si hoy necesita sanidad en su cuerpo, en su mente o en su corazón, hágalo con un corazón rendido al Señor. 2. La fe en el poder de Jesús. El leproso no dudó del poder de Jesús. No dijo: ¿puedes curarme? Él sabía que Jesús podía hacerlo. Muchos oran por sanidad, pero dudan en su corazón.
Si quiere presenciar el milagro, primero tiene que creer que Jesús puede hacerlo. Jesús dijo en Mateo 9, 29, hágase-os conforme a vuestra fe. Está orando con una fe que cree en lo imposible. 3. La sumisión a la voluntad de Dios. El leproso no solo creyó en el poder de Jesús, sino que se sometió a su voluntad. No dijo, tienes que curarme, sino, si quieres, puedes limpiarme. Este es uno de los mayores secretos de la oración. Creer que Dios puede sanarnos, pero confiar en su voluntad. En ocasiones Dios sana de manera instantánea. En otras, a través de un proceso, y en otras, usa la prueba para un propósito mayor. Pero siempre su voluntad es buena, perfecta y agradable. Romanos 12, 2, 4. Jesús lo tocó antes de curarlo. Esto es increíble. Jesús podría haber curado al leproso con una palabra, pero lo tocó. ¿Por qué esto es tan poderoso? Porque nadie tocaba a un leproso. La ley establecía que todo aquel que tocara a un leproso se contaminaba, pero Jesús rompió todas las reglas antes de la sanidad. Le dio lo que más necesitaba: toque, amor, restauración. Quizá hoy está orando por un milagro, pero lo que más necesita no es sanidad, sino experimentar el amor y la aceptación de Jesús. ¿Qué es estar limpio? Cuando Jesús le dijo, quiero, se limpió, no solo estaba curando su piel, le estaba restaurando su vida. La lepra no solo dañaba el cuerpo, sino también la mente, el yo y la vida social. Esto nos muestra que Dios no solo desea sanarle físicamente, desea restaurarle integralmente. Quizás hoy nuestras heridas, traumas, rechazos, dolores. Pero Jesús le dice hoy, quiero, sé limpio. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, te invito a que ores conmigo. Señor Jesús, hoy me acerco a ti. Sé que puedes sanarme, restaurarme. Si quieres, lávame. Me someto a tu voluntad, pues sé que lo que tienes para mí es lo mejor. Hoy recibo tu amor, tu sanación, tu restauración en tu nombre. Amén. Ahora ponga su fe en acción. Escriba en los comentarios, Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Al hacerlo, está orando la misma oración del leproso y proclamando su fe en Jesús. Y no olvide darle like a este video, porque al hacerlo, estará contribuyendo a que muchas más personas conozcan este mensaje de sanidad y restauración. En esta enseñanza, continuaremos estudiando la oración secreta que Jesús enseñó y cómo el orar correctamente puede abrir puertas sobrenaturales en su vida. No se lo pierda. ¿Alguna vez ha orado y parecía que el cielo estaba en silencio? Si le dijera que Jesús nos reveló un secreto de la oración que nadie ha captado, un secreto, si lo pone en práctica, hará que sus oraciones sean más poderosas, efectivas y ungidas por Dios. Ese secreto se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 6, donde Jesús dijo, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué es orar en secreto? Jesús nos enseñó que la oración más poderosa no es la que se hace en público, sino la que se ora en secreto. Muchos oran en la iglesia, en cultos, en eventos, pero no tienen una vida de oración en lo privado. Y aquí está la clave. Los milagros públicos de Jesús fueron la respuesta a sus oraciones privadas. Antes de curar, antes de predicar, antes de obrar milagros, Jesús oraba. Pasaba horas, noches enteras, en oración. 3 claves de la oración en secreto.
1. El aposento. Un lugar de privacidad con Dios. Cuando Jesús dijo, entra en tu aposento, no se refería a un lugar físico, sino a un lugar espiritual en el que te desconectas del mundo y te conectas con Dios. Pregunta: ¿tiene un lugar privado donde ora sin ser molestado? ¿Su lugar es su habitación, una parte de su casa, o cualquier lugar donde pueda estar a solas con Dios? Los grandes hombres y mujeres de Dios en la historia tenían un lugar secreto de oración, y esa comunión con Dios era su fuerza. 2. Cerrar la puerta. Alejarse de las distracciones. Hoy en día, el mundo está saturado de ruidos. Y el celular, las redes sociales, la tele. Todo se disputa nuestra atención. Pero Jesús dijo, cierra la puerta. ¿Por qué? Porque al cerrar la puerta, le estamos diciendo, Señor, nada es más importante que estar contigo. Voy a desconectarme para escucharte solo a ti, para escuchar la voz de Dios. Debes silenciar el mundo. 3. El Padre responde públicamente lo que se hace en privado. Jesús prometió que si oras en secreto, Dios te recompensará en público. Esto quiere decir que las oraciones respondidas, las bendiciones manifiestas, los milagros, son el resultado de lo que hacemos en lo secreto con Dios. Es por eso que cuando ves a alguien lleno del Espíritu Santo, cuando ves a alguien bendecido, es porque tiene una vida de oración en lo secreto. Ejemplos de Jesús orando en privado. 1. Antes de iniciar su ministerio, Jesús pasó 40 días en el desierto orando y ayunando antes de comenzar su obra. Lucas 4. 1 y 2. 2. Antes de escoger a sus discípulos, se retiró a orar toda la noche antes de elegirlos. Lucas capítulo 6. Versículos 12 al 13. 3. Antes de andar sobre el agua, subió solo al monte a orar y realizó el milagro. Mateo 14, de 23 a 25. 4. Antes de la cruz, en Getsemaní, Jesús oró solo y se fortaleció para la cruz. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39. ¿Cómo orar en secreto? 1. Reserva tiempo diario solo para Dios. No hace falta que sea una oración larga, pero sí sincera. 2. Elimina distracciones. Apaga el móvil. Busca la calma. 3. Habla con Dios honestamente. No necesitas palabras elaboradas. Solo háblale como un hijo a su padre. 4. Espera en Él. La oración no siempre se trata de hablar, sino también de escuchar lo que Dios tiene que decirte. 5. Conviértelo en un hábito. Jesús oraba todos los días en secreto. Si Él lo hacía, ¿cuánto más nosotros, si desea iniciar o reforzar su oración secreta? Ora conmigo. Señor Jesús, hoy te busco en la intimidad. Ayúdame a reservar tiempo para estar a solas contigo. Anhelo conocerte más, escuchar tu voz, ser guiado por ti. Enséñame a orar como tú orabas. Quiero que mi relación contigo sea más profunda cada día, en tu nombre. Amén. Ahora da un paso de fe. Escribe en los comentarios: hoy le busco en secreto. Esta afirmación es significativa porque se está comprometiendo públicamente a reservar tiempo para Dios. Y no olvide hacer like en este video, porque cuando lo hace, ahora está abriendo la puerta para que muchas más personas conozcan esta enseñanza de Jesús sobre la oración. En la siguiente enseñanza, aprenderemos sobre la oración silenciosa de una mujer que con solo tocar el manto de Jesús fue sanada. No te lo pierdas. Imagina estar enfermo incurable durante 12 años. 12 años de dolor, sufrimiento, rechazo y desesperanza.
12 años tirando el dinero a médicos, sin mejoría. Esta era la condición de la mujer con flujo de sangre en la Biblia. Lo había intentado todo, pero nada funcionaba. Su enfermedad no solo invadía su cuerpo, sino también su ser, su identidad, su sociedad. Pero un día, todo cambió con una simple frase, y lo más sorprendente es que nunca abrió la boca. Marcos capítulo 5. Versículos 25 al 34. Uno de los relatos más impactantes de la Biblia sobre la fe y la oración. La Biblia relata que esta mujer, al ver a Jesús, se dijo a sí misma: si toco solamente su manto, seré sana. Marcos 5, 28. ¿Se da cuenta de algo? Ella no gritó, no llamó la atención de Jesús, no oró extensamente. Solo lo pensó. Y fue suficiente. Pues su fe se activó, tocó el manto de Jesús y fue sanada al instante. Lecciones poderosas de esta oración silenciosa. 1. Dios escucha la oración del corazón. Muchos piensan que la oración solo funciona si es audible, larga y florida en palabras. Pero esta mujer nos muestra que Dios no solo escucha las palabras, sino que también escucha los pensamientos del corazón. Jesús lo sintió. Aunque ella no lo expresó, esto nos enseña que Dios no necesita que clamemos para escucharnos. Él responde a la fe sincera, incluso en la oración silenciosa. ¿Cuántas veces ha orado en silencio? Sin palabras. Pero con el alma clamando por un milagro, Dios ha escuchado cada oración. 2. La fe no necesita la aprobación de los demás. Esta mujer era considerada inmunda según la ley judía. No debía estar en la multitud, mucho menos tocar a un rabino como Jesús. Pero ella no permitió que lo que otros pensaran la detuviera. Esto nos muestra que cuando necesitamos un milagro, no debemos dejar que el temor al qué dirán nos detenga para ir a Jesús. Quizás se ha avergonzado de orar, de alzar sus manos, de llorar. Pero cuando busca a Jesús con fe, todo lo demás queda atrás. 3. Jesús siempre responde a la fe genuina. Cuando la mujer tocó su ropa, Jesús se detuvo. Le apretoujaban. Le tocaban, mas solo un toque le sacó virtud. Y Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Marcos capítulo 5, versículo 30. Los discípulos se extrañaron, pues todos lo tocaban. Pero Jesús se dio cuenta de que ese toque era diferente. Era un toque de feu. He aquí una gran verdad. Muchos oran, mas pocos oran con fe. La fe es la que marca la diferencia. 4. La curación no fue solo física, sino espiritual. Cuando la mujer reconoció haberlo tocado, Jesús le dijo: Haya, tu fe te ha hecho sana. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Marcos 5, 34. Jesús la llamó y ya. Porque esto importa, porque durante años había sido rechazada, denigrada, excluida. Pero entonces, Jesús le restauró su identidad. No solo la curó en el cuerpo, la curó en el alma. Esto nos muestra que Jesús no solo quiere sanar nuestro cuerpo, sino también nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Cómo aplicarlo a nuestra vida? 1. Reza con fe. Aunque sea en silencio, Dios no necesita que grites para escucharte. Él mira tu corazón. 2. No permitas que el qué dirán te detenga. Si necesitas un milagro, acércate a Jesús sin temor. 3. Cree que Jesús quiere sanarte por completo, no solo en el cuerpo, sino también en el alma y el espíritu. 4. Toca a Jesús con fe. No solo estar cerca de Jesús,
sino buscarlo con una fe que atraiga poder de Él. Si hoy necesita un milagro, ora conmigo. Señor Jesús, hoy vengo a ti con fe. No necesito alzar la voz para que me escuches, pues sé que tú lees mi corazón. Si toco solamente tu manto, ¿seré sana? Hoy te entrego mi dolor, mi enfermedad, mis preocupaciones, mi pasado. Sana mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. En tu nombre. Amén. ¿Aura de un paso de fe? Escriba en los comentarios. Si toco su manto, seré sano. Esta es la misma profesión de fe de la mujer del flujo de sangre, y Jesús la recompensó con un milagro. Y recuerde darle like a este video, porque cada vez que lo hace, está abriendo la puerta para que más personas experimenten la fuerza de la fe en la oración. En la siguiente lección, aprenderemos cómo la parábola de la viuda persistente nos muestra que debemos orar sin darnos por vencidos hasta recibir la respuesta de Dios. No te lo pierdas. ¿Alguna vez ha pedido algo en oración y no ha recibido una respuesta inmediata? Quizá ha orado por sanidad, restauración, a milagro. Pero los días pasan y Dios permanece en silencio. Jesús lo sabía. Nos dejó una parábola que nos revela el secreto de la oración perseverante. En Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Jesús narró la parábola de la viuda que exigía justicia. Ella compareció ante un juez injusto, pero él no la ayudó. Pero la viuda perseveró. Perseveru, hasta que el juez, fatigado de tanto rogarle, le otorgó lo que pedía. Y Jesús terminó diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos, y los que claman a Él día y noche? ¿Cuánto tardarán en contestarles? Les digo que pronto les hará justicia. Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Jesús nos está mostrando que si una viuda obtuvo justicia de un juez injusto solo por persistencia, cuanto más Dios, justo y amoroso, responderá a sus hijos que claman a Él sin rendirse. Pero aquí viene la pregunta: ¿cuántas veces hemos dejado de orar porque no vimos la respuesta de inmediato? Enseñanzas de la viuda persistente en la oración. 1. No te rindas si no obtienes respuesta de inmediato. La viuda no obtuvo respuesta la primera vez, pero no se dio por vencida. Esto nos muestra que Dios no siempre responde cuando queremos, pero siempre responde en el tiempo perfecto. Muchos dejan de orar muy pronto, pero la fe verdadera continúa orando. Aunque la respuesta se demore, ¿cuánto tiempo lleva orando por su milagro? Jesús nos dice: no te rindas. ¿La ayuda de Dios viene en camino? 2. La oración constante revela fe. Jesús cierra la parábola con una pregunta retórica: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esto quiere decir que la oración constante es una prueba de fe. Cuando continúa orando aunque no vea nada, está confiando en Dios. Cuando se rinde, prueba que nunca creyó. Dios no solo escucha lo que decimos, Él mira lo que hacemos. 3. Dios responde a los que claman día y noche. Jesús dijo que Dios hace justicia a los que claman a Él día y noche. Aquí está la clave. No basta con orar una vez. En la Biblia vemos que las personas que recibieron grandes milagros no se rindieron. Por ejemplo, el ciego Bartimeo clamó una y otra vez hasta que Jesús lo llamó. Marcos 10, 46 al 50. Y 2. Elías oró 7 veces, y la lluvia se manifestó. Daniel oró 21 días hasta que un ángel le trajo la respuesta. ¿Hasta cuándo va a seguir orando por su milagro? Hasta entonces, porque Jesús nos dijo: pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Mateo 7,
Zite, si ha estado orando por algo y no ve la respuesta, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy oro con fe y perseverancia. No me rendiré porque sé que tú oís mi clamor. No veo la respuesta, pero sé que estás trabajando en lo secreto. Como la viuda importuna, voy a seguir gritando hasta que vea mi milagro. Creo que tu tiempo es perfecto y tu voluntad es buena. En tu nombre. Amén. Ahora active su fe. Escriba en los comentarios. No me rendiré. Voy a orar hasta ver mi milagro. Esta afirmación es significativa porque al firmarla está sellando su fe, prometiendo orar sin detenerse, y no olvide darle me gusta a este video, porque cada vez que lo hace, está abriendo la puerta para que otros conozcan la oración perseverante. En la próxima enseñanza, estudiaremos el relato de un ciego que clamó hasta que Jesús lo oyó y recibió su milagro. No te lo pierdas. Imagina estar en la oscuridad, no poder ver las caras de sus seres queridos, depender de otros para desplazarse y ser rechazado por la sociedad. Así vivía Bartimeo, el ciego que mendigaba al borde del camino. Pero un día, todo cambió. Oyó que Jesús pasaba ahí, en un acto que nadie esperaba. Gritó, y ese grito fue su rezo. El rezo de un hombre que no se resignó al silencio. En Marcos 10, 46 al 52, leemos que Bartimeo, a oír que Jesús pasaba, se puso a clamar con gran voz: Jesús, Hijo de David, ten de mí misericordia. Marcos 10, 47. Y aquí viene lo bueno. Muchos lo quisieron silenciar. Le decían que se callara, que no molestara a Jesús, que aceptara su suerte. Pero él, clamando aún más fuerte, dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10, 48. Y Jesús se detuvo. Aquí hay una lección. El grito de fe detiene a Jesús en una multitud. Con tantas voces a su alrededor, Jesús oyó una voz, una que no se rendiría.